Bienvenidos, bienvenidos porque realmente programa tras programa crece la audiencia de este programa, la doble R, Resistencia Republicana. Queremos también pedir disculpas, una doble disculpa, porque por una falla técnica el programa anterior fue algo verdaderamente doloroso y preocupante, porque nuestro invitado, el periodista William Díaz, que nació en Cumaná, un profesional de altos quilates, que trabajó en Venezuela por el programa de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que tiene 35 años en Estados Unidos. Aquí organizó y promovió la Casa Venezuela en Orlando, aquí en Miami, promovió también Made in Venezuela Business Club. Bueno, es un promotor por Venezuela, a pesar de que tiene 35 años en Estados Unidos, su corazón lo tiene colocado en Venezuela. Y resulta que por una falla técnica, ustedes, muchos venezolanos, se quedaron con el sabor, perdieron una información relacionada con el TPS. No solamente en cuanto a la historia para alcanzar este propósito necesario para muchos venezolanos, que los peruanos llegaron a tenerlo, los nicaragüenses y otros pueblos, pues ese TPS fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos, después de una larga lucha. Y además, lo importante es que dejó en el programa, lamentablemente, como dije, se cortó una falla técnica, la orientación en el día de hoy para cómo lograr que cada venezolano pueda acceder al TPS, los pasos prácticos sobre todo. Eso por un lado. La otra parte pido disculpas es porque en el programa también hablamos de la libertad de Venezuela, la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua, la libertad de Bolivia. Y William Díaz fue sumamente crítico con los gobiernos, no solo demócratas, sino también republicanos, porque a su juicio, y también al mío, no se justifica 63 años de dictadura en Cuba, teniendo aquí a pocas millas la posibilidad de apoyar la libertad del pueblo cubano. Incluso sabemos lo que ocurrió en la última gran protesta cubana, que fue desechada olímpicamente por el gobierno de Estados Unidos. De tal forma que ese pensamiento, esa idea que tiene William Díaz es realmente importante y coincidimos. Fuimos críticos también en esa parte que se cortó, lamentablemente, esa falla, en relación a la reunión que hubo en Venezuela de un grupo de funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden con Nicolás Maduro. Y bueno, eso no se entiende precisamente por varias razones. Primero, el Departamento de Justicia de esta gran nación decidió colocarle precio a la cabeza de Nicolás Maduro, nada más y nada menos que 15 millones de dólares, la de Diosdado 10, la de Padrino López, General Padrino López, ministro de la Defensa, también 10 millones. De tal forma que esto es inexplicable. Y sobre todo que ahora hay muchos comentarios. Y no es casual que Maduro inmediatamente, como un gesto hacia ellos, liberó a 2 prisioneros norteamericanos. La cantidad es muy importante, porque norteamericanos presos creo que son 11, resultaron a 2. ¿Por qué 2? Porque eso le permite a ellos un cambalache con los sobrinos de Cilia Flores, a quien el dictador Maduro llama la primera combatiente, que fueron juzgados y sentenciados creo que fue a 15 años por delitos relacionados con el narcotráfico. Y se comenta que esos 2 van a ser liberados. Vean ustedes realmente una actitud del gobierno de Biden que deja mucho que decir, cuando el problema planteado, y precisamente cuando
estamos muy cerca y es lamentable de una tercera guerra mundial y Rusia invade a Ucrania y Rusia tiene vara alta en Venezuela. Rusia es el que ha sido como una sombrilla frente a la dictadura cubana, es una sombrilla de protección en Nicaragua, de la dictadura de Nicaragua, y una sombrilla de protección en Venezuela, primero Chávez y ahora Maduro, y luego también en Bolivia. Entonces, Estados Unidos, este gobierno no va a reaccionar frente a eso. Cuando Rusia amenaza con utilizar a Nicaragua, utilizar a Cuba, a Venezuela y a Bolivia como bases continentales, que lo vienen haciendo en forma discreta, pero ahora ya es en forma pública, producto de esta guerra que está carcomiendo no solamente a Europa, a Ucrania, a todos los países bálticos, sino también a Estados Unidos, que hoy, por cierto, el gran periodista Tucker en Fox News solicitó la renuncia del presidente Biden. Lo cierto es que, al margen de eso, tenemos realmente, y es valorable, la posición de la Comisión de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos, y que haya sido el presidente de esa comisión, el senador Meléndez y Marco Rubio, quienes lideraron una protesta y un rechazo a la posición de Joe Biden con la negociación en Venezuela. Y hace pocos días también, pues ocurrió que la jefe del Comando Sur, la general Laura Richardson, también dijo en forma terminante: Nicolás Maduro es un criminal. Y más claro, es como diciéndole al gobierno: señores, ¿cómo tú vas a negociar con un criminal? Estamos en protesta de esto. Esto no puede ser. Es una crítica muy interesante. Bueno, hace 2 días, el viernes, se reúne la Peña Martiana todos los viernes allá aquí en Miami. Y el gran líder cubano, Tony Calatayud, después de una intervención del doctor en Derecho Carlos Sánchez en relación al narcotráfico y al castrochavismo, propuso la conformación de un parlamento libre latinoamericano conformado por dirigentes de todas las diásporas. Y me pareció muy interesante la propuesta, y nosotros agregamos que ese parlamento debe actuar en nombre de los pueblos latinoamericanos. Porque ¿cómo se entiende que haya un tratado interamericano de asistencia recíproca, firmado en Río de Janeiro en el año de 1947? Y me acuerdo de ese año porque yo nací en ese año. Bueno, en ese año en que yo nací, se firmó ese tratado interamericano de asistencia recíproca, porque no se aplica, donde se establece que América toda se une cuando hay una intervención internacional. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué el Congreso, Comando Sur, todos los pueblos, y para eso es el Parlamento, nos unimos alrededor de la solicitud de aplicar ese tratado interamericano de asistencia recíproca o simplemente actuar por la vía de la práctica? Porque también este tratado tiene una dificultad, que tiene que ser aprobado por las Naciones Unidas. Pero bueno, le decimos a los dirigentes, al gobierno de Estados Unidos y al Congreso, que ellos olvidan algo muy importante, que es que en la libertad de esta gran nación llamada Estados Unidos, esta gran nación, primera potencia mundial, que tiene tantas cosas interesantes para aprender y aplicarlos en nuestros países, esta nación fue libre, no solamente por la valentía y la dirección del general Washington y sus tropas valientes frente al imperio inglés, sino que contó con la ayuda del Reino de España, porque quien libera a Florida en la batalla de Pensacola es precisamente el general Gálvez. Y ahí peleó un venezolano, Francisco de Miranda, que se libró tal actividad que fue designado, lo ascendieron a comandante. ¿Y qué decir del mariscal Lafayette, que dirigió las tropas francesas? Es decir, gracias a ese apoyo internacional, no solamente con tropas y armas, con el oro
que enviaron para pagar los soldados y costear la guerra, que se dio la libertad de Estados Unidos. Yo creo que eso deben de revisarlo, porque no puede ser que América Latina sea considerado por todos los gobiernos, republicanos y demócratas, como el patio trasero. Eso no lo aceptamos. Tenemos que tratarnos como americanos en este continente. Bueno, este es el literal de hoy y los invito a escuchar y ver la entrevista con un personaje muy importante que es una figura, tanto él como lo que él preside, que es realmente y representa la justicia en Venezuela y está dando ejemplo a los pueblos de la lucha por la libertad. A continuación los invito a ver un pequeño video de una joven muy interesante, porque ella en sus años está luchando desde aquí de Miami, denunciando cosas terribles sobre los presos, las torturas de los presos, y la situación en que vive el pueblo cubano y cómo la tiranía se aprovecha de los negocios internacionales para que tanto la Unión Europea como Estados Unidos actúen para que esa dictadura, que es la que se aprovecha de esos negocios, pueda debilitarse y que el pueblo insurja, especialmente esa juventud, como hizo recientemente. De tal manera que no crean que todo está tranquilo, que todo está callado, ¿no? Por debajo hay un mar de lava, un mar de fondo para lograr la libertad de Cuba. Por pedir libertad en las calles, jóvenes que no son criminales, que no hicieron nada en contra de la población violentamente. Es decir, tenemos que estar pendientes de estos juicios que todavía están cayendo, estas sentencias de 10 hasta 20 años para un joven de 19 años. Es decir, este joven va a pasar más tiempo en la cárcel que él ha tenido una vida libre. Este próximo 11 de abril del 2022 se cumplen 20 años de lo que fue el momento cuando 2 millones de venezolanos, desafiando la represión, llegamos al Palacio de Miraflores desde el este hasta el oeste, donde está el Palacio de Miraflores, donde estaba Chávez, que provocó los acontecimientos del 11 de abril. Y nos fuimos 2 millones de personas a exigir su renuncia. Y yo estuve ahí, dentro de esos 2 millones, llegamos por una de las esquinas del Palacio de Miraflores, ahí estuvimos desde las 1 de la tarde hasta las 6. Yo llegué con 100 combatientes que de la organización La Junta Patriótica y logramos mantenernos ahí. Ese día hubo 19 muertos y más de 100 heridos y Hugo Chávez renunció. Y esa noche, quien era el inspector de las Fuerzas Armadas le pidió la renuncia y Chávez renunció. Y después regresó a los 47 horas cuando el gobierno de transición de Pedro Carmona cometió una serie de errores que trajo a Chávez nuevamente al poder. Una cosa increíble. Pero el hecho mismo de haber ocurrido eso demostró que estábamos en lo cierto, de que era necesario realmente obligar a Chávez a la renuncia, porque él provocó los acontecimientos del 11 de abril. Y después lo dijo posteriormente. Dijo posteriormente, yo provoqué la crisis del 11 de abril. Cuando yo despedí a los gerentes con un pito, yo estaba provocando la crisis. Palabras de él en la Asamblea Nacional y ante los embajadores. Este libro, además, explica por qué llega Chávez al poder y los acontecimientos del Caracazo, que fueron 27 y 28 de febrero del año de 1989, cuando pocos días antes estuvo el otro tirano de Cuba, Fidel Castro, que llegó a Venezuela invitado por la coronación de Carlos Andrés Pérez, y ahí se planificó ese Caracazo. Y en el libro, Cara y Crimen, narra todos los antecedentes
para demostrar que efectivamente tenía las manos metidas Fidel Castro y Carlos Andrés Pérez para colocar la protesta y 3.500 muertos que hubo ahí en la mesa de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. De ahí por eso llegamos al 4 de febrero, el golpe de Estado, y luego todo esto narrado. Las ceremonias diabólicas de Hugo Chávez y Fidel Castro, la profanación de la tumba del Libertador, el sacrificio de Franklin Brito, todo eso está contado, y cuando usted lo lee en forma de novela, como este libro Cara y Crimen, que le explica además por qué se llama Cara y Crimen, parece una novela del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, la versión caribeña del Señor de los Anillos. Por eso lo invitamos a que lo compre en Amazon, www.amazon.com. Lo puede comprar y leerlo en forma digital o en audiolibro posteriormente, o el libro físico. Pero es un libro que explica muy bien lo que está pasando en Venezuela, en el continente, y por qué debemos construir una fuerza internacional para liberar a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Como lo había anunciado en el espacio anterior del editorial, hoy tenemos el honor, el privilegio de presentar ante ustedes al presidente del TCJ legítimo, Tribunal Supremo de Justicia legítimo, y el legítimo es muy importante, el presidente, el doctor Tony Marval. Tony Marval, por supuesto, es venezolano, estudió en la Universidad de Carabobo, que está ubicada en el estado de Carabobo, Venezuela, República de Venezuela. Se graduó en una materia muy específica, penal. Fue también director de la cárcel pública de prisiones. ¿Ah? Director Nacional de Prisiones. Director Nacional de Prisiones. Bueno, gracias. Y ahora es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Sería importante, porque hay muchos que ven este programa y no saben, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de que exista, estando en el territorio de Venezuela ya, una dictadura, y tienen un tribunal, y tienen una asamblea a nivel internacional? Es decir, hay magistrados en Miami, en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, en Chile, en España. Hay magistrados de ese tribunal. Pero, ¿cómo se conforma? ¿Cuándo se conformó? ¿Por qué se estructuró ese tribunal? ¿Y cómo llegaron a conformarse? ¿De quién fue la idea? Y especialmente, ¿cómo salieron de Venezuela y por qué? Es decir, aquí hay un temario para que el doctor Tony Marval pueda ampliar y yo haciendo las preguntas para que ustedes vayan entendiendo este problema tan interesante, porque muchos criticaron de que ese tribunal no tenía extraterritorialidad, pero resulta que ha sido reconocido por una serie de gobiernos. Bueno, gracias, Pablo. De verdad que para mí es un honor estar acá en AFN, un canal que le da la oportunidad también, no solo a los cubanos, nuestros hermanos cubanos, sino también a los venezolanos y a todos quienes estamos en esa lucha por la libertad. Gracias, para mí es un honor, tú que has sido un hombre luchador también y que siempre soñamos con regresar a nuestra patria. Eso. Importante para la audiencia, ¿cuándo fueron designados magistrados del Tribunal Supremo y por qué salieron y cómo salieron hasta instalarse en un OEA? Ok, mira, en principio en Venezuela se ocurre una elección en el año 2015, en diciembre del 2015, y esa asamblea que gana en su mayoría opositora, en la postrimería de la asamblea que presidía Diosdado Cabello, hicieron un proceso de selección en 20 días, en diciembre hasta concluir en el mismo 29 de diciembre, de 13 magistrados principales y 20 suplentes. Evidentemente ese proceso de elección es irrito, contrario a la Constitución de la República, por cuanto un proceso de selección de magistrados dura casi hasta 6 meses. Cuando entra
en vigencia la nueva asamblea, anulan esos nombramientos y en el año 2017 nombran un comité de postulaciones, que ese comité de postulaciones está integrado por la sociedad civil, las fuerzas vivas de Venezuela, los colegios de abogados, las universidades, los propios diputados. Lo que establece la Constitución. Lo que establece la Constitución. Ese proceso de selección llevó casi 4 meses, donde fuimos sometidos a una entrevista, presentamos nuestros currículos y bueno, de ahí nace estos 13 magistrados principales y 20 suplentes que fuimos elegidos por la Asamblea Nacional, en un proceso, como lo dije, acorde a lo que está establecido en la Constitución. Sí. Al día siguiente, eso fue un 21 de julio, nos juramentamos en la Plaza Alfredo Sadel, en Baruta, ahí. En Baruta, ante el pueblo de Caracas. Y ese proceso, al día siguiente tuvimos una persecución, se anunció por al día siguiente, 24 horas después. Sí, señor. Ya lo habían anunciado incluso el mismo día, que una operación llamada Tuntún, esa operación consistía en capturar a los magistrados que había designado la Asamblea Nacional. Sin juicio previo. Sin juicio previo, sin nada. Capturarlo, esa fue la orden. Lamentablemente, al día siguiente, uno de nuestros compañeros que había sido designado, Ángel Serpa, fue capturado por el SEBIN y fue llevado a las mazmorras esas que conocemos en el Helicoide, donde permaneció más de 4 meses detenido. Por supuesto, eso trajo como consecuencia un proceso de extracción de todos nosotros los magistrados que habíamos estado en libertad. Unos se fueron a las embajadas de Chile, embajada de Panamá, embajada de México, y permanecieron ahí durante mucho tiempo. Otros salimos, en el caso mío, en compañía de otros magistrados, salimos por las costas venezolanas. Nosotros salimos igual como salen nuestros hermanos cubanos en una lanchita desde Tucaca hasta Curazao. Una trayectoria casi de 7 horas en ese momento. Eso fue el día justamente que había una convocatoria. Menos mal que no fue Trinidad. Sí. Trinidad. Ese día justamente era la convocatoria, la elección de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, cuando nosotros estábamos saliendo de nuestro país. Llegamos a Curazao, al día siguiente ¿Cuántos iban, además de que te acompañaban? En esa lancha iba el doctor magistrado Miguel Ángel Martín, Francis Gazawi, Domingo Miguel Ángel Martín fue el primer presidente del tribunal. ¿Quién más? Francis Gazawi, Domingo Salgado y mi persona. Éramos los 4 que íbamos en esa lancha. Llegamos acá a los Estados Unidos. Estando acá, comenzó un proceso de conversaciones. Nos recibió el secretario de la OEA, el doctor Luis Almagro. Y en ese proceso nosotros, estábamos ya, muchos de los magistrados habían logrado salir por Colombia, otros estaban en las embajadas esperando para poder salir. Nunca les llegó la salida, por lo tanto tuvieron que también un proceso de extracción de esas embajadas. Pasó el tiempo y el tribunal que está en Venezuela, que preside Michael Moreno, que es un delincuente, exactamente, tiene juicio, sentencias por haber asesinado a varias personas y han sido los culpables y partícipes de todo esto que está sucediendo en Venezuela, un brazo ejecutor del régimen. Ellos renuncian ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa esto traducido? Que en ese momento que ellos renuncian, ponen sus cargos ante la Asamblea Nacional Constituyente, asamblea que por demás es bien sabido que no es reconocida ni por los venezolanos ni por el Foro Internacional, de manera pues que al renunciar ellos a la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea los designa, violando todo un procedimiento constitucional. Eso trae como consecuencia que nosotros en el exilio, ante el vacío de poder del órgano
judicial, nos constituimos, llamamos a todos los magistrados, los principales y suplentes, llamamos y nos convocamos a la sede de la OEA. El día 13 de octubre del año 2017 se instaló algo inédito, histórico, que bueno... Primero no en solo, la historia de la humanidad. Sí, señor. En la historia de la humanidad se instala el Tribunal Supremo de Justicia. Desde ese entonces hemos venido trabajando... Porque siempre se ha instalado gobierno, sí, pero no un tribunal. nunca el tribunal. ¿Ah? Y nunca tampoco se había perseguido a unos magistrados. A unos magistrados, sí. Entonces nos instalamos en la sede de la OEA. Eso comenzamos a trabajar en aquel entonces por vía Skype. Nos conectábamos los magistrados, estábamos 13 magistrados acá en el sur de la Florida, otros magistrados estaban en España, otros en Colombia, otros en Panamá, en Chile. Esas conexiones semanalmente que hacíamos, bueno, comenzamos a ver qué íbamos a hacer por apoyar también la lucha por la libertad que habían emprendido muchas personas, entre los cuales, bueno, estabas tú, por supuesto, y tanta gente que ya luchaba en las calles, acá afuera, todo eso. Entonces nosotros también teníamos que hacer un aporte. Y empezaron los venezolanos a introducir causas, acciones ante el tribunal. Esas acciones ya conformado. Pero perdona, ¿dónde se conforma? Nos conformamos en la sede de la OEA, ya por las diferentes salas. El tribunal consta de 6 salas. Esas 6 salas están actualmente, desde el año 2017 hasta la presente fecha, esas 6 salas hemos producido más de 60 resoluciones. Ahí estuvo, perdona, Yolanda. ¿Cómo se llama nosotros? ¿Cómo se llama la Freddy Solórzano? Sí. Y nos acompañaron muchos venezolanos. Aquella pianista, ¿cómo se llama esta pianista famosa? También estuvo ahí. Claro, ya me voy a recordar su nombre, que por supuesto fue un acto muy bonito, muy significativo, de mucho corazón, mucho corazón, así. Gracias al doctor Luis Almagro, que nos dio ese gran apoyo. Bueno, Pablo, después de eso, en estos 4 años, como ya lo señalé, hemos producido más de 60 decisiones, hemos producido resoluciones, todas con mira a enfrentar lo que en Venezuela está viviendo. Hemos apoyado lo que es la ayuda humanitaria, hemos apoyado lo que es la incorporación de Venezuela a los derechos humanos, hemos trabajado por el arco minero, hemos incluso solicitado al Departamento de Tesoro, al Departamento de Estado, la incorporación de 43 miembros de las Fuerzas Armadas, de organismos de seguridad que sean considerados como terroristas, porque efectivamente ese es el nombre que merecen estas personas que están 43 militares y civiles considerados como terroristas. Entre ellos, por supuesto, está Padrino López, Diosdado Cabello, toda esa serie de personas que se incorporó en esa lista. Y una cuestión significativa que ustedes estuvieron en esa oportunidad también, el juicio a Nicolás Maduro. El juicio de Nicolás Maduro se llevó en la sede del Senado de la República de Colombia. Estaban magistrados que podían viajar, porque nosotros estábamos en una condición de asilo y no podíamos salir de acá de los Estados Unidos, como otros magistrados en esa misma condición de asilo no podían salir de Chile, otros diferentes países. Y en la sede del Senado de Colombia se realizó el juicio contra Nicolás Maduro. Nosotros estábamos acá en la sede del Doral, que ustedes nos acompañaron, y bueno, se llevó a cabo el juicio oral y público. Ese juicio oral y público contó con la interposición de la acusación por parte de la fiscal en ese entonces, Luisa Ortega Díaz. Contó con la presencia de un defensor ad hoc que se le nombró para que ejerciera la función, para que no se cometieran lo que ellos han cometido, que le han violado a los venezolanos el derecho a la defensa, el debido proceso. Nosotros sí dimos esa oportunidad a que él se defendiera. Fue citado, no compareció, y ante esa conducta contumaz, por supuesto, se le designó un defensor. Ese juicio, después de analizado
todo el acervo probatorio y después analizado todos los elementos de pruebas que fueron que presenciaron y que estuvieron en el interprocesal, nosotros condenamos a Nicolás Maduro. Esa condena por delitos contra la ley, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, y esa condena está vigente, a pesar de que muchos dicen, bueno, pero sigue en libertad. Bueno, es una condena que está ahí y que el día que Venezuela cambie también formará parte de toda esa gama de condenas y de toda esa gama de juicios que va a enfrentar este ciudadano. Una pregunta, ¿Estados Unidos reconoce al Tribunal Supremo de Justicia Legítima? Hemos tenido muchas conversaciones con Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, con el FBI. No ha sido una declaratoria formal de reconocimiento. Claro, conversar es un cierto reconocimiento, sí, pero exactamente. No es el reconocimiento formal. Y hemos dirigido, hemos intercambiado comunicaciones donde ellos hacen referencia a que somos el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. ¿Y por parte del gobierno? Bueno, siempre... Por ejemplo, el Departamento de Estado. Siempre hemos esperado ese reconocimiento formal, por cuanto, como bien lo han señalado, ha sido un reconocimiento tácito, no ha sido un reconocimiento formal como tal. Sin embargo, bueno, hemos, en principio, cuando ante nosotros instalarnos en la OEA, conversamos en muchas oportunidades sobre este proyecto de instalación del Tribunal Supremo, que iba a estar parte acá, por supuesto, en los Estados Unidos y en las demás. ¿El gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia sí ha declarado formalmente, nos reconoce como el Tribunal Legítimo de Venezuela. ¿Brasil? Brasil también reconoce, incluso el Grupo de Lima también nos reconoce como tal. El secretario general de la OEA. El propio, por supuesto, el secretario general de la OEA. Hemos tenido muchas intervenciones y muchos cruces de información y de trabajo en común con Unión Europea también, con el Parlamento Europeo. De manera que nuestro trabajo ha sido no solo realizado por estos 24 hombres y mujeres que integran el tribunal, sino también por el apoyo que hemos sostenido de gobiernos americanos, de instituciones americanas y por supuesto de los venezolanos y de nuestros hermanos cubanos, de nuestros hermanos nicaragüenses, que saben que existe acá en Venezuela, en Miami y en varios países, el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Es curioso que diversos gobiernos reconocen al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela y el gobierno interino de Juan Guaidó no le da el apoyo que requiere este Tribunal Supremo. Es así, ¿verdad? Bueno, mira, no solo yo no diría nada más el gobierno interino, sino que también lamentablemente muchos diputados de la Asamblea Nacional también han obviado que existe un Tribunal Supremo de Justicia. Incluso desde nuestra designación se olvidaron prácticamente de la existencia de los magistrados. Hemos tenido apoyo, por supuesto, de muchos diputados y muchos personeros de la política de Venezuela, pero no la institución como tal. No sabemos cuál es el motivo, porque siempre, si tú no reconoces nuestro tribunal, es porque estás reconociendo entonces al de Michael Moreno. Claro. Porque si no reconoces en una Venezuela, un Estado de Derecho, donde hay una separación de poderes, no solo nada más existe un órgano ejecutivo, sino que también existe un órgano legislativo, un órgano judicial. Entonces, si ellos es necesario un órgano ejecutivo, y por supuesto ese órgano ejecutivo somos nosotros. Sin embargo, bueno, así a medias tintas a veces dicen que existe un Tribunal Supremo de Justicia, a veces dicen que nombraron unos magistrados, pero es que es una situación, fíjate, interesante. Ese argumento que ellos dicen de que ellos nombraron unos magistrados, que no nombraron un Tribunal Supremo, es válido, pero también es válido una circunstancia sobrevenida que ocurre
cuando estas personas renuncian ante la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Entonces, al existir ese vacío, por supuesto, ese vacío, ¿quién lo cubre? Los magistrados que fuimos designados en ese momento. Y ahí se constituye nada más y nada menos que en la Casa de las Américas el Tribunal Legítimo de Venezuela. ¿Qué pasa? Desde ese entonces hemos trabajado por la libertad, hemos trabajado en causas particulares de venezolanos de diáspora, como también en causas de efectos generales, y nosotros, ese trabajo ha sido ad honorem. No hemos recibido apoyo ni a la institución desde el punto de vista económico, como tampoco lo que le corresponde por pago, que es un derecho humano. Claro. El que trabaja tiene también ese derecho de percibir una remuneración, y en estos años nuestros magistrados han tenido que hacer actividades alternas para poder subsistir y para poder sobrevivir. De manera que este trato inmerecido que hemos tenido, no obstante, a pesar de existir, eso no ha sido un muro de contención para que nosotros trabajemos. Al contrario, nos impulsa el cariño, el afecto, el apoyo de los venezolanos y de todos nuestros hermanos que nos han apoyado, y seguimos adelante. Bueno, yo hace 2 días escribí un artículo que se llama La Justicia, pues, precisamente sobre el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, y ha corrido como el viento, porque la gente sabe, los que están en la resistencia, saben tanto dentro como la diáspora, la gran labor que ha hecho el Tribunal Supremo, como lo contó el propio presidente Tony Marval. Nada más que enjuiciar a Nicolás Maduro con todos los pasos jurídicos correspondientes. Sentencia en relación a que no se puede haber elecciones si no hay un Consejo Nacional Electoral independiente, con nuevos registros, sin máquinas, etcétera. Ha avalado y levantado nuevamente la figura del 350 y 333, que es el derecho a la rebelión. Y creo que también... Incluso la última sentencia que se produjo fue la nulidad de la Asamblea Nacional, esta espuria, que fue recién electa, que por supuesto violando todo ese proceso electoral que la sala electoral de nuestro tribunal había declarado que esas elecciones no eran elecciones Exacto. auténticas. Y también sobre la nacionalidad de Maduro también. En el juicio quedó sentado, por supuesto, que Maduro también ostenta la nacionalidad colombiana, y que por lo tanto no es una de las causales para que él se separara también del... Y Colombia debe ayudarnos más, Colombia, por eso. Pero no, como tal, no ha habido una interposición de una acción donde se declare tal situación. Sin embargo, bueno, es evidente que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, porque una persona que ha sido condenada como reo de delito, evidentemente no puede ostentar el cargo que él en estos momentos, de una manera irritada, de una manera espuria, ostenta. Bueno, con esa declaración final llegamos al fin del programa. Con esa afirmación, Nicolás Maduro es reo del delito. Así es. Un delincuente, hay que poner los ganchos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Gracias de verdad por esta gran oportunidad de llegarle a nuestros hermanos acá en los Estados Unidos, y que por supuesto muy contento de estar contigo, que es un gran luchador también, y han apoyado nuestra causa en el Tribunal Supremo de Justicia.